venimos anunciando desde primera hora de esta mañana. Nos acompaña en estos estudios centrales de Onda Madrid, en la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo de Alarcón, Rita Maestre, que es portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, jefa de la oposición en el Ayuntamiento. ¿Qué tal, señora Maestre? Buenos días. Muy buenos días. Y gracias por acompañarnos. Un placer. Vamos hablando todo el día, vamos a seguir hablando en los próximos días, vamos a hablar en las próximas semanas. La noticia de la muerte del Papa Francisco, que sin duda la noticia de este día, y ya digo, de los próximos. ¿Qué opinión le merecen los 12 años de pontificado de Francisco? Bueno, yo creo que para muchas personas, creyentes y no creyentes, el Papa Francisco ha sido un líder en muchos sentidos. Para toda la comunidad católica, por supuesto, el pésame y las condolencias, pero creo que también ha sido un Papa que ha trabajado desde un lugar espiritual, pero no solo, en favor de los derechos humanos, de las personas más desfavorecidas, de los más abandonados, y eso le ha convertido en una figura de referencia para muchas personas que no son creyentes, ¿no? Y en ese sentido el impacto de su papado y el legado que deja, yo creo que es importante, que es positivo y que por eso está teniendo, bueno, pues este nivel de impacto en todo el mundo. El Papa de la periferia, que han calificado algunos en el día de hoy. Bueno, el Papa que, como decía, nunca ha dejado de abogar por los derechos humanos, que se ha posicionado en conflictos incluso internacionales y bélicos polémicos, ¿no? Como es el caso de la guerra de Gaza. Un Papa que, bueno, ha sido valiente también en defender ideas que en algún momento han resultado polémicas, y por eso digo, pues, que ha tenido un efecto de líder espiritual o de referencia intelectual o social para muchas personas, además de, por supuesto, para toda la comunidad católica del mundo. Se acerca mayo, señora Maestre, que en Madrid es un mes, para mi gusto, desde luego, el más bonito que hay en Madrid. ¿Cómo se presenta mayo para usted? Pues lleno de cosas. Es un mes bonito, pero también es un mes lleno de celebraciones, de fiestas. Mucho trabajo para los representantes públicos en mayo. De trabajo bonito, hay que decir. Sí. El mes de mayo está lleno de trabajo bonito, de fechas importantes, el 2 de mayo, del 15 de mayo, de la pradera de San Isidro, de todas las fiestas madrileñas que nos gustan y que nos importan, así que es un mes que cogemos con ganas. Hay menos polémica este año con las medallas, ¿no?, de San Isidro. O no hay polémica, vamos, apenas he escuchado. Yo creo que con las medallas de San Isidro hubiera sido deseable mantener un consenso que durante muchos años funcionó en Madrid, con los gobiernos del Partido Popular, con el señor Gallardón a la cabeza, que consensuaba las medallas y las, bueno, de alguna manera las celebraciones con el conjunto de la oposición, ¿no? Esa práctica ha desaparecido con el actual Partido Popular y, por lo tanto, pues lo que tenemos son medallas que decide el Partido Popular de forma absoluta y sin ningún tipo de negociación, y que en ese sentido yo creo que a veces son más representativas del Partido Popular que de un conjunto de la ciudadanía, que es quien está entregando las medallas, ¿no? Porque las medallas se entregan en nombre de todos los madrileños y sería deseable que todos cupiéramos de manera proporcional, ¿no?, pero en esa propuesta de medallas. Eso, como digo, ya no sucede en Madrid. Para mí es una pena, pero tampoco opaca una fiesta que es mucho más que las medallas que concede el Ayuntamiento. Sí, claro, es mucho más. Señora Maestre, cualquiera que venga a Madrid o cualquiera de los que vivimos en Madrid, nos damos cuenta de que Madrid está cambiando. Madrid está lleno de obras. Tenemos la 5, tenemos Conde de Casal, tenemos los nuevos desarrollos que se están construyendo. Uno circula y se puede encontrar en un atasco en cualquier momento a causa de estas obras. Se encuentra vallas, se encuentra aceras levantadas. Para algunos está cambiando para bien, para otros igual no para tan bien. ¿Usted, cuando se encuentra todas estas obras que vemos en Madrid, qué piensa? Bueno, yo creo que la gran transformación es un nombre un poco grande, diría. Creo que en Madrid hay una gran obra en este momento, que es la obra de la A5, que es una obra que llega tarde y con la que creo que estamos todos de acuerdo. Todos hemos tenido propuestas con matices para abordar esta transformación, pero es una obra fundamental que llevaba, como digo, años de retraso y que, bueno, pues implica atascos, sí. Desde luego entrar a Madrid por la A5 ahora es más complicado y lo será durante unos años, pero yo creo que, como en el caso de otras grandes obras, el beneficio va a ser superior y, por lo tanto, pues nos toca hacer lo posible para mejorar la movilidad, para mejorar el transporte público, pero asumir que este pequeño sacrificio pues va a tener un efecto importante, ¿no? Excepto para la parte del soterramiento, de los vecinos que están cerca del soterramiento, que se han quedado sin soterramiento, para los que la obra no va a tener mucho efecto, ¿no? Del resto, yo no creo que haya una gran transformación en Madrid. Creo que hay algunas pequeñas obras, algunas pedidas, otras no esperadas por nadie, ¿no? El cubrimiento de la zona de Castellana, y creo que en la mayor parte de los barrios de Madrid esa transformación no se ve en Villaverde, no se ve en Usera, no se ve en Carabanchel, no se ve en el Puente de Vallecas, donde hay, por cierto, otra obra pendiente
importantísima que nunca está en los planes del ayuntamiento, que es la demolición del escalèstric del puente de Vallecas, el último gran escalèstric que queda en Madrid, y la transformación en términos de movilidad y de adaptación, digamos, a la modernidad de esa zona, ¿no? de Madrid. Entonces yo creo que hay, ya digo, una gran obra y algunas ideas que el alcalde ha tenido, casi más con la intención, en mi opinión, de llegar a las elecciones cortando cintas que de acometer esa transformación real, y creo que en la mayor parte de los barrios de la Ciudad de Madrid ni se ve, ni se espera, ni se vislumbra ningún tipo de transformación. ¿Es esa la que más urge, a su juicio, la del escalèstric de Vallecas? En términos de movilidad, desde luego. Estamos hablando de un área muy grande en la que más de 30.000 personas conviven de forma diaria con la última gran autopista a cielo abierto que existe en Madrid. Yo no creo que sea casual que esta gran autopista se coloque en el centro, o sea, en el sur, perdón, de la ciudad, y creo que es un debe que tiene la ciudad. Almeida por ahora nos ha dicho que no de todas las formas posibles, llevamos 4 años con esta cuestión, nos ha dicho que no de todas las formas posibles. Yo creo que tanto la gente de Vallecas como de Retiro, ¿no?, de Pacífico, se merece una obra de grandes dimensiones como es esta, que es perfectamente posible, soterrando una parte del tráfico y adecuando lo que está encima de la M30 ahora mismo, y que es un debe que tenemos con Vallecas y que desde luego para mí sería una prioridad. Le mencionaba los grandes desarrollos urbanísticos. Tenemos en marcha los Berrocales, los Aijones, el Madrid Nuevo Norte, que va a empezar, vamos, que va a ser una obra que vamos a estar muchos años con ella, y claro, leemos los proyectos y vemos decenas de miles de viviendas en Madrid. ¿Se soluciona con esto el problema de la vivienda en Madrid? Bueno, y esta historia ya la he visto, creo que la hemos visto todos los que teníamos conciencia en la crisis inmobiliaria de los años 2000, ¿no?, de finales de los años 2000. Y creo que la promesa de la construcción de centenares de miles de pisos no tuvo un efecto, y esto es contrastable empíricamente con la bajada de los precios. Entre el año 95 y el año 2005 en Madrid se construyeron 150.000 viviendas, a la vez que el precio subió un 250%, el precio de la compra. Es decir, no existió una correlación directa. Yo creo que para solucionar el problema de la vivienda, que es un problema endémico en Madrid y en España, hace falta hacer muchas cosas. ¿Construir vivienda? Sí. ¿Construir vivienda pública? También. Ampliar el parque público de vivienda para que cuando miramos esas cifras nos comparamos con el resto de Europa y decimos, no llegamos al 2%, bueno, claro, es que cada vez que tenemos una parcela lo que hacemos es venderla y no construir vivienda pública y no construir vivienda en régimen de alquiler, así que siempre nos quedamos a la cola y separados del resto de los modelos europeos. Yo creo que hay que hacer, repito, muchas cosas en vivienda, y que la promesa de muchas grúas dentro de 10, de 15 o de 20 años ni soluciona los problemas de hoy, ni ha tenido un efecto históricamente, ¿no?, mirando nuestra historia, en facilitar que mucha gente accediera a la vivienda. O sea que hay que hacer muchas más cosas de las que se están haciendo. Las tendría que hacer la administración que tiene las competencias exclusivas en materia de vivienda, según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, artículo 26.3, que es la Comunidad de Madrid. El Estado tiene algunas competencias bastante minoritarias. Quien ha facilitado e incentivado la oferta de vivienda en Madrid y en el resto de España han sido las comunidades autónomas. Los gobiernos de Madrid, en la ciudad y en la comunidad, básicamente piensan que solo dejando que el mercado funcione va a proveer de forma eficiente vivienda para todo el que lo necesita, y la realidad es que eso no está pasando, porque en 5 años los alquileres han subido un 100% y porque hay mucha gente yéndose fuera de la Comunidad de Madrid, aunque trabaje en Madrid, a vivir en Guadalajara, en Toledo o en otros lugares, porque aquí no hay vivienda asequible, ¿no? Entonces ese es el problema. Estuvo ayer usted paseando por Arganzuela con el ministro Agustín, precisamente hablando de pisos turísticos en este caso, ¿no? De pisos turísticos ilegales, que son los que hay en Madrid. Yo siempre lo digo, creo que sería difícil imaginarnos, ¿no?, que en Madrid hubieran puesto en marcha 15.000 farmacias ilegales en 5 años, 15.000 restaurantes ilegales, 15.000 tiendas por las que nunca ha pasado un técnico municipal o un bombero a mirar, pues no sé dónde está el extintor y cuál es la salida de emergencia, ¿no? Eso es lo que pasa en Madrid con los pisos turísticos, que son ilegales. Ilegales significa que nunca han tenido una revisión, una inspección o una sanción por parte del Ayuntamiento de Madrid. Por una parte, esos pisos turísticos ilegales eran casas en las que vivía gente, y por lo tanto lo que provoca esa ilegalidad es la retirada de una parte importante de la oferta de vivienda disponible en Madrid en un momento de mucha contracción de esa oferta o de mucha demanda, ¿no? Entonces, por una parte un problema de afectación directamente a la vivienda, pero por otra parte un problema de seguridad. Antes de ayer se cayó el techo de un hostal ilegal en Santo Domingo. ¿Por qué? Pues porque ahí había un montón de gente y no había pasado ningún técnico municipal a evaluar cuál era el aforo que se permitía en ese lugar.
para mí es peligroso y es grave que se ejerzan actividades ilegales a plena luz del día sin que el ayuntamiento tenga capacidad de controlarlo. No ha pasado de la noche a la mañana, son 5 años de crecimiento sostenido de esta ilegalidad. Madrid es prácticamente la única ciudad de España donde esto pasa, entre otras cosas porque la regulación de la Comunidad de Madrid es la menos restrictiva y la que menos obligaciones le pone a los promotores, ¿no? En otras comunidades, en Andalucía, en Baleares, pues tú tienes que tener un número, una licencia municipal, es decir, tienes que tener pues los papeles en regla, como el resto de los negocios, ¿no? Solo en Madrid se permite, en mi opinión, se incentiva una ilegalidad que hace que, repito, se reduzca la oferta en un momento con mucha demanda y que además nos arriesguemos a que sucedan cosas peligrosas. Lo que alegan desde las instituciones es que no hay gente para vigilar tanto, ¿no? Que no dan abasto, que hay... ¿Sabes lo primero que hizo el Ayuntamiento de Almeida cuando llegó al gobierno en el año 2019? Reducir a la mitad el cuerpo de los técnicos de inspección municipales dedicados a los pisos turísticos. Claro, si la quitas, desde luego gente no hay. Puedes no quitarla e incluso ya a más poner a más gente, porque, repito, para mí la situación es excepcional. No hay comparación con otro lugar en España en términos de ilegalidad y es una competencia directa de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Lo que está haciendo el ministro Bustinduy desde el Ministerio de Consumo es, digamos, buscar a través de la protección del consumidor vías para intentar intervenir en este negocio y para darle herramientas al ayuntamiento para que actúe, pero quien tiene que hacerlo es el ayuntamiento. Ha empezado hace escasas horas, señora Maestre, una huelga de los trabajadores de limpieza. Se van a recoger las basuras, como venimos contando durante toda la mañana, cada 48 horas en vez de cada 24. Y usted ha sido crítica en las últimas horas con el ayuntamiento. El ayuntamiento dice que es una cuestión entre la empresa y los sindicatos, los trabajadores. No sé qué tiene que decir al respecto. Sí, yo soy crítica precisamente con eso, ¿no? En otros conflictos laborales que ha habido en el ayuntamiento previamente, lo que hace el Partido Popular es ponerse de perfil y decir esto a mí no me incumbe, ¿no? Hombre, en la medida en la que estamos hablando de un servicio público que se presta a través de una empresa privada, pero es un servicio público, el responsable y garante de ese servicio público es la Administración, es el Ayuntamiento de Madrid. En la huelga de las trabajadoras de atención a domicilio dijeron lo mismo, no, esto a mí no me incumbe. Hombre, son 80.000 personas las que en Madrid tienen un servicio de ayuda a domicilio y son 12.000 trabajadoras que en su uniforme llevan un escudo del Ayuntamiento de Madrid, como los trabajadores de la limpieza llevan un escudo del Ayuntamiento de Madrid, además del de su empresa. Entonces, por supuesto que el Ayuntamiento de Madrid tiene que implicarse en el conflicto, tiene que intentar que las partes lleguen a un acuerdo lo más rápido posible. En este caso, lo que están pidiendo los trabajadores es que no se congelen los salarios en el año 2025 y 2026, que tampoco parece una reivindicación ¿no? particularmente explosiva, ¿no? Podríamos decir que es bastante razonable y por eso yo, además de mandarles, por supuesto, todo el apoyo, he animado al Ayuntamiento, a Almeida y a Caravante a que se remanguen y que trabajen, ¿no? Porque no es cierto que esto sea una cuestión, digamos, entre dos partes separadas. El Ayuntamiento de Madrid, repito, prestan un servicio público y si la huelga va a más, quien va a sufrir las consecuencias de esa huelga son los ciudadanos de Madrid, quien tiene que trabajar para reducir ese impacto y para que además los trabajadores tengan algo mínimo como unos salarios no congelados, que ya digo que me parece una reivindicación bastante básica. Yo creo que es el alcalde de Madrid. Hablando de limpieza, ¿qué opinión tiene usted sobre los cantones de limpieza que se instalan en algunos barrios? Los vecinos de Monte Carmelo, por ejemplo, contamos prácticamente cada día las protestas que elevan al equipo municipal porque no quieren el cantón cerca de su casa. Mira, antes de las elecciones el ayuntamiento paralizó la instalación de nuevos cantones y dijo, voy a parar todo este trabajo, voy a sentarme con la oposición y vamos a buscar las mejores parcelas, los mejores espacios para molestar el mínimo imprescindible a los vecinos, porque bueno, los cantones de limpieza son necesarios, pero en la medida de lo posible que no estén cerca pues de los colegios y de las áreas residenciales, ¿no? Llegaron las elecciones, pasaron las elecciones, mayoría absoluta, se acabó ese consenso y el ayuntamiento decidió ponerlos allí donde le parece pertinente. En el caso de Monte Carmelo es sangrante, hay 3 colegios alrededor, hay centenares de viviendas, hay otras parcelas disponibles. De hecho, ese cantón, antes de ir a Monte Carmelo, iba a ir a Arroyo del Fresno, a otra parcela mucho más separada de donde estaban las viviendas. Es un empecinamiento, yo creo, del alcalde, como que ya han decidido que va ahí, y el resultado y el impacto y quien lo va a sufrir van a ser vecinos que van a tener delante de sus casas la entrada y salida de 80 camiones diarios. Como le dicen los vecinos con mucha sencillez, ¿no? Al delegado, Caravante, póntelo delante. Si realmente esto es algo que no importa y que no afecta, ponlo en tu barrio. Pues no lo ha puesto en su barrio. Quedan 2 años para las elecciones. Bueno, usted se presenta a las elecciones, ¿verdad? Dentro de 2 años. Quedan 2 años para las elecciones. ¿Qué es lo primero que habría que hacer en estos 2 años en Madrid?
En términos de movilidad, ya le he dicho que la obra más importante que tiene la Ciudad de Madrid pendiente es la del puente de Vallecas, es la de la demolición del Scalextric de Vallecas. En términos de servicios públicos, en mi opinión, el Ayuntamiento tiene un debe muy grande con las familias madrileñas, con las escuelas infantiles madrileñas, con los comedores escolares, con lo que tiene que ver con Madrid es una ciudad estupenda para vivir, pero difícil, dura y cara. Y cara también porque las familias pagamos muchas cosas que son servicios públicos que en mi opinión tendrían que estar sufragados de otra manera a través de los impuestos. Gastarse 100 o 150 euros al mes en el comedor escolar de los niños, pues eso pasa en Madrid, pero no tiene por qué pasar. Hay muchas ciudades de España y del mundo donde eso no sucede y donde se sufraga a través de los impuestos municipales. Y eso, en la misma línea, los campamentos escolares, los servicios públicos, las actividades extraescolares, los campamentos de verano, todo lo que tiene que ver con tener una familia en Madrid y tener que pagar para cosas básicas como que tus hijos estén cuidados y que tú puedas trabajar a la vez, ¿no? En Madrid tenemos un modelo de servicios externalizados donde, bueno, pues las familias tienen que hacer grandes esfuerzos económicos, ¿no? Y para mí el debe principal del Ayuntamiento, también de la Comunidad de Madrid, tiene que ver con eso, ¿no? Con facilitar la vida cotidiana a través de servicios públicos que no tengamos que estar sufragando cada mes los ciudadanos. ¿Cómo es su relación con el alcalde? Personalmente cordial, la verdad. No soy una persona de llevarme razonablemente bien con la gente. Cordial, nos llevamos bien. Lo que pasa es que creo que la cordialidad fuera de las cámaras, traducida o sustituida por la bronca descomunal, cuando no directamente violenta, delante de las cámaras, pues a mí siempre me ha parecido que es un ejercicio de hipocresía que yo no comparto. A mí que alguien cuando sales del pleno te diga ¿qué tal el finde? Pues yo te cuento mi finde, pero si a ser posible cuando se enciende la cámara no has mentado hasta el último de mis antepasados, pues sería todo mucho más sencillo. Entonces, bueno, yo creo que aquí en Madrid vivimos una situación de bronca permanente, no es de polarización, es de bronca y de hostigamiento permanente. El Partido Popular se comporta como si el 100% de los madrileños fueran votantes del Partido Popular, el 50 y un poco de los votantes madrileños son votantes del Partido Popular, todos los demás no lo son, y cuando se falta el respeto de forma permanente a la oposición, a quien se falta el respeto a esos ciudadanos que no han votado por tu opción política, pero que tienen derecho a ser escuchados, a sentirse representados y a no sentirse despreciados, ¿no? Que es lo que hace el Partido Popular con todos los oponentes políticos que han pasado por delante. Se lo preguntaba porque es verdad que nos da la sensación a los periodistas de que ha subido últimamente más de la cuenta la temperatura en el Ayuntamiento de Madrid. Y el Ayuntamiento de Madrid era hasta hace no demasiado tiempo un espacio en el que tal vez esa polarización tan brutal que vemos en otras instituciones, pues no sé si no existía o al menos no salía tanto a relucir, pero da la sensación de que últimamente sube demasiado la temperatura en Cibeles, ¿no? Pues yo que llevo en Cibeles un par de legislaturas y he estado en el gobierno y en la oposición con la misma persona enfrente, que es el señor Almeida, que estaba en la oposición y después en el gobierno, nunca le he conocido de otra forma que no fuera extraordinariamente bronco. Yo no sé si recordáis los tiempos de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid y de Almeida en la oposición, como jefe de la oposición. El pleno del Ayuntamiento de Madrid era una barbarie, en mi opinión, constante, personalísima y nada relacionada con la política, y quien capitaneaba esa oposición, quien se hizo famoso dentro del Partido Popular por capitanear esa oposición dura, que era lo que le pedía la señora Aguirre, fue precisamente Almeida. Entonces yo diferencias en esto no he vivido, porque le he conocido como portavoz de la oposición y como alcalde, que es una persona a la que tú le preguntas qué tal va la vivienda, ¿qué piensas que hay que hacer con la vivienda en Madrid? Y la respuesta es Sánchez, Venezuela, ETA y tu padre. Y entonces esto es así desde que yo me enfrento a Almeida, repito, en la oposición y en el gobierno. Para mí no hay cambio, porque quien pone en marcha esa dinámica es el Partido Popular, que bueno, solo entiende esta forma de hacer política, digamos, despreciando al adversario y considerándose el único representante legítimo, ¿no?, de la ciudadanía madrileña, que claramente no es. Para abrir boca de lo que le van a preguntar los compañeros de tertulia, que me da la sensación de que pueden apuntar más a lo nacional que a lo local, ¿cómo es la relación de Más Madrid con Sumar? Pues muy buena, dado que formamos parte del mismo gobierno, somos parte del gobierno de coalición, somos una parte autónoma y separada, siempre hemos defendido una fuerza madrileña, madrileñista, que en 5 años ha pasado de no existir a ser las jefas de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid, y a aportar desde Madrid nuestras ideas políticas, nuestras propuestas, nuestros votos, digamos, para esa parte del gobierno de coalición de la que formamos parte. Una marca ya consolidada, Más Madrid. Sí, es una marca consolidada, aunque algunos se empeñan en matarnos más o menos cada mes. Más o menos cada mes desaparecemos. Lo cierto es que ¿Quién cada le quiere vez matar cada mes?
las encuestas, algunos opinadores, ¿no? Cada 2 por 3 desaparecemos, pero en la práctica, en la realidad, desde el año 2015 somos la fuerza de izquierdas más votada en el Ayuntamiento de Madrid y desde el año 2021 lo somos en la Comunidad de Madrid, y esto se ha mantenido en todas las elecciones. No es lo que más nos importa, porque ciertamente la competencia entre la izquierda es una cuestión secundaria. Lo principal es ganar las elecciones, o por lo menos ser capaz de formar un gobierno, ¿no? En el Ayuntamiento y en la Comunidad, pero somos una fuerza claramente consolidada y que, como digo, vamos a intentar seguir aportando desde Madrid al conjunto de España en un gobierno de coalición que tiene una posición difícil en relación con el resto de Europa y de los estados políticos, ¿no? Y de partidos en la mayor parte del mundo, y que en ese sentido se enfrenta a desafíos complejos en el que nosotros aportamos, como digo, nuestra fuerza madrileña. ¿Se puede volver a reconciliar Sumar con Podemos? Bueno, yo creo que lo más importante ahora, y a eso es a lo que nos dedicamos nosotros en la escala estatal, quiero decir, es a gobernar, ¿no? Que yo sepa, no hay elecciones convocadas ni previsión de convocarlas, aunque algunos se empeñan también en convocarlas más o menos cada mes, en algunos titulares, pero la realidad es que no hay elecciones convocadas ni previsión de convocarlas. Así que cuando no hay elecciones convocadas, lo que uno tiene que hacer es trabajar para gobernar si está en un gobierno, ¿no? Si estuviera pensando mucho en elecciones, significaría que estaría dedicando menos tiempo al ministerio o a los ministerios o a la vicepresidencia. Entonces nosotros estamos dedicados a eso, y cuando llegue el momento de formar candidaturas y presentar propuestas, lo haremos. Lo haremos también con la gente que quiera hacerlo. Yo no entiendo muy bien cómo hay partidos de izquierdas que dedican más tiempo a hablar de todo lo que hacemos mal todos los demás, los sindicatos, los periodistas de izquierdas, el resto de las organizaciones políticas, que a quien debería ser, digamos, tu adversario político, ¿no? Que son las propuestas políticas de la derecha y de la extrema derecha, además en un momento especialmente difícil o duro, con Trump en el gobierno en Estados Unidos, Putin en Rusia, es decir, con un crecimiento de la extrema derecha en el mundo bastante amplio. Yo no entiendo que haya quien dedique más tiempo a la pelea con el que está al lado que con el que está enfrente. Desde luego yo no lo practico, y creo que también eso va a, de alguna manera, dirigir o a llevar los acuerdos electorales en un sentido o en otro. Entiendo que se refiere a las cabezas visibles de Unidas Podemos, como son Irene Montero, Ione Belarra o Pablo Iglesias, que ya no está en primera línea política, pero bueno, no está en primera línea política. No tiene cargo público, pero está en primera línea política. Cara de escepticismo. Eso no lo ven aquí los están viendo. No, yo lo decía ayer también en otra entrevista, que sí, que me cuesta comprenderlo. Creo que no me cuesta solo a mí, creo que hay muchos votantes de izquierdas en Madrid y en España que cuando se levantan cada mañana con una declaración incendiaria y no se dirige contra Trump, sino contra Yolanda Díaz o contra una periodista de un medio de comunicación o contra un sindicato de trabajadores, pues probablemente se extrañen, digan, pero ¿dónde están los míos y con quién vamos, ¿no? ¿Y por qué vamos contra unos y no contra otros? Yo eso creo que no acompaña nada, no lo comparto. Vamos a intentar hacerlo lo mínimo imprescindible, pero también vamos a responder, porque tampoco se trata aquí de estar poniendo la otra mejilla. Jauregui. Bueno, yo, desmintiendo las previsiones de nuestro ilustre director, sí le voy a preguntar por Madrid. Muy bien. La verdad. Me ha sorprendido alguna cosa que ha dicho usted, que dice que Madrid no está sufriendo una transformación así espectacular. La tiene que sufrir, señora maestra, la tiene que sufrir. La ciudad del futuro no puede ser como es Madrid ahora. Y a mí lo que me extraña, sinceramente, es que, no están ninguno de los partidos, ninguna de las ofertas electorales que podamos tener ahora mismo, parecen estar pensando en ese futuro. Ahora estoy leyendo un libro de un arquitecto urbanista que se llama Madrid DF, el libro que supongo que lo habrá leído usted, que dice que Madrid tiene que tener 10 millones de habitantes, 2 aeropuertos, absorber Ávila, Toledo y no sé qué, y convertirse en una ciudad-estado, en un DF. Eso, yo no sé si hay algunos partidos ahora mismo que están haciendo estudios un poco prospectivos de lo que puede ser la ciudad esta en 2050, que desde luego ya le puedo decir desde ahora que no se va a parecer en nada a esta. Yo no decía... por muy modestos que sean los programas electorales que a los que nos sometan a los electores, ¿no? Sí, yo no decía que no deba transformarse, decía que yo creo que no está en marcha esa transformación en este momento. En torno a ese libro y a otros debates urbanísticos y geográficos que se están produciendo, hay un poco dos modelos, ¿no? Digamos, el modelo de la megalópoli, ¿no? El modelo de una ciudad
DF, de una ciudad 10 millones de habitantes, de una ciudad que centraliza, que acapara una parte importante de los recursos. Yo creo que es un modelo que en otros lugares del mundo ha tenido consecuencias no particularmente positivas, y yo creo que la ciudad de Madrid, que probablemente tendrá que crecer todavía más, aunque su término municipal está colmatado ya. Una vez que se terminen los desarrollos del sureste, no hay mucho espacio más. Lo que tiene que pensar más y mejor es cómo se relaciona consigo misma. Yo creo que una gran ciudad solo volcada hacia afuera es una ciudad que muchas veces descuida a quien vive dentro. Y en ese sentido, el punto de equilibrio entre crecer y cuidar a las personas que viven en la ciudad, pues es un punto difícil de encontrar. Una megalópolis en la que en el centro viven turistas y millonarios, ¿no? Y en los anillos que van creciendo, las personas que trabajan para ese centro financiarizado, pues por ejemplo la ciudad de Londres es un mal ejemplo en ese sentido para mí, pues creo que es una ciudad que no es una referencia, no es un ejemplo, no es la ciudad que yo querría para Madrid, porque creo que es una ciudad donde las dinámicas de desigualdad y de pobreza se multiplican exponencialmente y por lo tanto crecemos hacia afuera, pero no cuidamos a los que ya viven aquí. El punto intermedio de equilibrio entre crecer y repartir lo que producimos es lo que para mí es una propuesta política progresista y adecuada, ¿no? En la que, repito, crecemos, ampliamos, pero tenemos capacidad de dar servicios de movilidad, de transporte, de servicios públicos a las personas que viven en Madrid. Estabas hablando de los desarrollos del sureste. Vamos a avanzar hacia un modelo planificado en el año 1997, como si no hubieran pasado no solo 30 años, sino muchas cosas desde entonces, para que en la ciudad de Madrid se incorporen 250.000 personas sin un plan de movilidad, sin construir nuevos metros, sin construir nuevas cercanías, sin construir nuevos servicios. Es decir, la ciudad de Zaragoza estamos planificando en el sureste de Madrid sin los servicios que tiene una ciudad como Zaragoza. A mí me parece que ese es un plan malo, porque entre otras cosas lo que va a provocar es, pues como en el Sánchez de Vallecas, que 20 años después de que la gente lleve viviendo allí, hay un instituto para los 50.000 personas que viven en el Sánchez de Vallecas. Es decir, las casas se hacen, se compran, se venden, los promotores cobran, el ayuntamiento cobra el IBI y la gente no tiene un centro de salud, que a mí me parece que es un plan un poco anticuado, la verdad, para el año 2025. Muchas gracias. José. Buenos días, portavoz. Se ha referido en varias ocasiones a los distritos del sur, a Villaverde, Usera, Vallecas. ¿Hay peores servicios públicos en función del código postal? Eso por un lado. Luego quería preguntarle si un éxito del Partido Popular es que no haya conciencia de clase, salvo que me diga lo contrario, en Madrid, ¿no? Que digamos que la gente no se etiquete como votante o elector de progresista o antiguamente de clase obrera, y que haya calado esa idea de que si trabajas duro y te esfuerzas, medrarás en una ciudad y en una región que, bueno, digamos que es verdad que recibe con los brazos abiertos a ciudadanos que proceden de otras comunidades autónomas. Y una tercera y última cuestión relativa a la fractura en la izquierda. ¿Hasta qué punto es posible una reconciliación con quien no quiere reconciliarse? Lo digo porque en las elecciones de 2019 la candidatura de Carlos Sánchez Mato se quedó fuera del Ayuntamiento de Madrid, obtuvo un 2,6%, 43.000 votos, y en 2023 se volvió a repetir lo mismo con la candidatura de Roberto Sotomayor por parte también de Podemos, con un 4,87%, que fueron 80.000 votos que al final no obtuvieron ediles en el consistorio. ¿Hasta qué punto se puede reconciliar lo que usted decía, una fuerza madrileñista de izquierdas como Más Madrid, con un Podemos que parece que está en el cuanto peor, mejor? Empezando por lo último. Claro que hay que pensar no solo cuánto es posible, sino cuánto es de deseable. Creo que los proyectos políticos tienen que ver con las afinidades y con compartir un proyecto. Y cuando las ideas principales no se comparten, pues tiene poco sentido hacerse una foto el día antes de las elecciones, porque al día siguiente tienes que estar justificando posiciones políticas muy distintas, por ejemplo, sobre la situación internacional. De repente, pues tienes un compañero de bancada con el que no compartes cuál es la solución para la invasión rusa de Ucrania, porque no lo llama invasión rusa de Ucrania, sino que Ucrania decidió meterse en la OTAN y entonces ha provocado a Rusia. Es decir, no se trata solo de llegar a la photo finish con mucha gente si luego no eres capaz de sostener un proyecto político porque no lo compartes. Entonces, yo siempre he sido partidaria de que las cosas cocinadas, lentas, sólidas, son mejores que la llegada en el último momento y la foto a toda costa, y en ese sentido con construir proyectos
con afinidad política o con quien compartes las ideas políticas y el corazón de la propuesta, ¿no? Eso no significa que no, de cara a las próximas elecciones, no podamos pensar de qué manera incorporar a otras personas, otras formaciones. Es decir, que Más Madrid es la alternativa de izquierdas en Madrid desde hace, como digo, 10 años en la ciudad de Madrid, y eso siempre tiene que implicar ser capaz de incorporar a más gente, ¿no? Pero sin ponernos como un objetivo fundamental estar al lado de alguien con quien o no quieres estar o no quiere estar contigo, ¿no? Que me parece que tampoco es la mejor de las ideas. Y luego sobre la cuestión de las diferencias políticas en Madrid, si miramos la ciudad en círculo, la línea de la desigualdad en Madrid es una línea que corta sureste la ciudad de Madrid. Y la corta en muchos sentidos. La corta en términos de servicios públicos, la corta en términos de absentismo escolar, la corta en términos de tasa de paro, la corta, desde luego, en términos de desigualdad, de riqueza y de acceso a los servicios públicos. Pero también la corta en términos de abstención y también la corta en términos de voto. Si la ciudad de Madrid tuviera distritos que votaran, si los distritos votaran y eligieran a sus alcaldes, Villaverde, Carabanchel, Usera, excepto en el año 2011, nunca hubiera gobernado el Partido Popular, ni en Carabanchel, ni en Puente de Vallecas, ni en el sureste de Madrid. Es decir, que existe una diferencia entre un Madrid que vota una cosa y vota otra, pero también que recibe unos servicios y unas prestaciones por parte de las administraciones públicas. Nosotros creemos que ese Madrid mucho más abandonado, mucho peor cuidado en términos de servicios públicos, pues por ejemplo cuando miras las ratios de médicos de atención primaria o de pediatras en un centro en General Ricardos y en un centro en Valdebebas, y siempre sale peor en el sur, siempre. Por supuesto también en la Comunidad de Madrid siempre es peor en Parla que en Alcobendas, pero esa diferencia existe y yo creo que tiene resultados políticos. El principal, la desafección. Hay mucha gente en Usera o en Carabanchel que piensa: ¿para qué voy a ir si a mí me toca siempre la peor parte? Y entonces tú miras las tasas de abstención entre un distrito, un barrio de Carabanchel y uno de Chamartín, y hay una diferencia pues entre el 80% de participación y el 55% de participación. Y eso es una dinámica que también se genera desde el Partido Popular y que, repito, tiene efectos políticos, que es: te trato mal, y además con eso desincentivo que tú vayas a esperar algo de las elecciones, te quedas en tu casa, y eso tiene un efecto a la hora de votar. Y eso es una responsabilidad también nuestra por parte de los partidos de izquierdas. Tenemos que hacer frente a eso, lo sabemos, tenemos el diagnóstico, es difícil, pero tenemos que convencer a mucha gente de que es no solo una oportunidad, sino también un cierto deber, ¿no? Ponerse frente a las instituciones a exigir lo que nos toca, porque nos toca a todos por igual, porque todos somos ciudadanos por igual. Javier. Buenos días, portavoz. Mire, yo voy a ir por lo nacional, pero es verdad que yo creo que ya he explicado básicamente todo lo relacionado con la posición de la izquierda ante el futuro, así que voy a rebajar un poco casi a lo regional, pero bueno, podría ser lo local o podría ser nacional. Hay dos cuestiones. Una, hace unos años, Más Madrid, primero Podemos, luego Más Madrid, hizo mucho hincapié en las políticas contra el juego y contra quitar los centros de juego de los institutos y los colegios. Y eso yo tengo la sensación que una vez que llegó al Ministerio Garzón, aquella demanda desapareció, se esfumó, es decir, que se desvaneció bastante. Y la segunda cuestión es que no sé si hubo algún logro concreto, si no se ha desvanecido y sigue siendo una opción de la posición de Más Madrid. Y la segunda cuestión, por eso digo, no sé si es regional o nacional, parece que hay cierto consenso en el Ministerio y en la Comunidad de Madrid en torno al uso de pantallas por los adolescentes o los niños en los colegios. ¿Cuál es su posición o cuál es la posición de Más Madrid en relación con las medidas que ha tomado la presidenta de la Comunidad de Madrid en este sentido? Sobre las salas de juego, nuestra posición sigue siendo la misma y ha tenido mucho que ver también con lo que hace, o más bien no hace, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que es quien otorga licencias para la instalación de esas salas de juego que no han dejado de crecer. No están en los institutos, están cerca de los institutos, están en el centro de las plazas de los barrios de Madrid y crecen como setas, lugares donde no solo se juega, sino sobre todo donde se atrae a los menores con alcohol barato, sin que nadie en la puerta esté vigilando. Si tienes 16 años o si tienes 18 años, entras, te pides una copa a 4 euros y además te enganchas a una máquina. Eso es un problema gigantesco. Quien otorga esas licencias, nosotros intentamos durante el gobierno de Carmena, y la comunidad lo vetó durante mucho tiempo,
poner en marcha planes especiales que redujeran o que imposibilitaran la instalación de este tipo de salas de juego en lugares más frecuentados por menores, ¿no? Porque quien concede estas licencias, repito, es ayuntamiento y es comunidad. Desde luego no ha parado esa tendencia, hay un lobby muy fuerte organizado, una patronal muy fuerte organizada en torno a esto, vinculada también al sector del deporte, porque hay una relación muy clara, ¿no?, entre estos juegos y el deporte, especialmente el fútbol, y yo creo que ahí las administraciones, el Ministerio de Consumo puede hacer cosas, pero repito que quien da esas licencias de actividad y urbanísticas son las administraciones regionales y locales, y ya digo que en Madrid llegan tarde porque cualquiera que mire un poco alrededor y vea una plaza de Carabanchel o de Usera va a ver que está llena de locales y de chavales de 17 años entrando en esos locales, ¿no? Y sobre las pantallas, que es una gran preocupación política y familiar, ¿no?, para todos los que somos madres y padres, y vemos, bueno, que el problema existe. El problema existe en primer lugar para todos, también para los adultos. A veces, en mi opinión, tenemos los adultos proyectamos sobre los niños y sobre los jóvenes lo que no somos capaces de hacer nosotros mismos, que es desengancharnos del móvil. Y les decimos a los niños, a ver si lees un poquito mientras estamos haciendo scroll en nuestro Twitter. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque si lo que hacemos es, de alguna manera, darle la moralina a los jóvenes mientras no somos capaces nosotros de separarnos de nuestro móvil, pues probablemente tu hijo te dice, pues mamá, empieza tú guardándote el móvil en el bolsillo, cosa que me dijo el otro día mi hija. Literalmente me dijo, mamá, el móvil al bolsillo, y dije, pues mira tú el debate sobre las pantallas. En todo caso, los cerebros de los niños y de los jóvenes son más moldeables y más influenciables, y por tanto hay que protegerlos más que el de los adultos. Yo no estoy del todo de acuerdo, digamos, con la prohibición radical, porque el móvil, si aparece en cuanto sales del instituto, pues entonces el problema, digamos, que se ha quedado resuelto, o se ha solucionado, hecho más fácil para los profesores y la gente que está dentro del instituto, pero el chaval coge el móvil en cuanto sale. Yo creo que la principal cosa que tendríamos que hacer como administraciones, y no son tanto locales o regionales, sino estatales e incluso europeas, es empezar a hablar en serio de los algoritmos, es empezar a hablar en serio de la publicidad, es empezar a hablar en serio de los contenidos que se producen, ¿no? Las redes sociales al final son una herramienta y un espacio razonablemente nuevo en términos históricos, a los que parece que nos da miedo, sobre los que nos parece que nos da miedo regular. En otras grandes ocasiones de la historia han pasado grandes avances tecnológicos, hemos tardado un poco, pero después hemos cogido el toro por los cuernos y hemos dicho, bueno, sobre esto hay que hacer algunas leyes. Hay cosas que no se pueden hacer. No puede existir una página donde los pedrastas en un grupo de Facebook se ponen de acuerdo, pero ¿cómo hemos normalizado esto? ¿Se puede hacer eso en un tablón de anuncios? No. ¿Y cómo lo impedimos? Con la policía, con la fiscalía, lo impedimos. Sucede, pero cuando se nos escapa del control. Lo que no puede ser es que sea normal en un grupo de Facebook. Y eso no lo va a controlar una madre, ni un padre, ni un profesor en el instituto. Eso tiene que ser una administración o muchas administraciones regulando un ámbito de conversación pública y social y de producción de contenidos que ahora mismo está fuera de control, y donde tú puedes encontrar un vídeo en TikTok sobre cómo hacerte marcas en la piel que tus padres no vean. Y eso no se impide quitándote el móvil, se impide impidiendo, digamos, que ese contenido se pueda producir y se pueda difundir. Fernando. Yo quería preguntarle por la... Buenos días. Buenos días. Por la vivienda, que creo que es el elefante en la habitación de muchas generaciones y que creo de difícil solución. Usted ha planteado la posibilidad de que, bueno, la vivienda que se construya sea una parte pública o buena parte pública. El problema es que en el centro de Madrid, por ejemplo, no hay parcelas que construir. Entonces, mi hipótesis es que la solución al problema de la vivienda solo va a venir cuando el sector público compita con el privado. Y eso implica comprar viviendas. Pregunta, ¿usted sería partidaria de que el Ayuntamiento de Madrid o una administración pública adquiriera viviendas en el mercado público para ofrecérselas de por vida a la ciudadanía en una ciudad ante este desboque de los precios? Y luego, si en el caso afirmativo, ¿cómo se hace eso? El presupuesto es finito y habría que recortar otras partidas para dedicarlas a la vivienda, que, insisto, yo creo que es el gran elefante en la habitación de muchas generaciones. Absolutamente sí, más aún. Hablábamos antes de la gran transformación. En mi opinión, una de las grandes transformaciones que tiene pendiente la Ciudad de Madrid es convertir una parte de su parque inmobiliario que hoy se cataloga como infravivienda, viviendas que se construyeron en los años 50 y 60 en muchos barrios de Madrid, que tienen 40 metros cuadrados, 1,80 de altura, y que son viviendas que la mayor parte de las familias ya no quieren, y que por tanto se quedan o vacías o se malvive en ellas. Yo creo que hay que hacer enormes operaciones públicas y privadas de rehabilitación y de reconstrucción de esos barrios de Madrid. Es decir, hay edificios que hay que tirar y hay que rehacer otra vez, porque esas viviendas ya no nos valen para las necesidades de la sociedad del siglo XXI. Comprar viviendas, por supuesto que hay que hacerlo. Creo que el esfuerzo, repito, público y privado tiene que ser grande, y que la inversión presupuestaria del ayuntamiento pues no ha hecho más que decrecer. El 34% en los últimos presupuestos aprobados por Almeida es
lo que se reduce la promoción de vivienda pública en Madrid. Nosotros, por ejemplo, planteamos que Madrid tendría que tener una tasa turística, como tiene la mayor parte de las capitales, todas las capitales europeas y muchas ciudades españolas, 60 millones al año, con una tasa de 3 euros por turista, que desde luego no va a reducir la llegada de turistas a Madrid, y que yo dedicaría íntegramente a la vivienda pública y a la construcción de vivienda. Señora Maestre, ha sido un placer que nos acompañe esta mañana aquí en Buenos Días, ya nos Madrid. quiere poner una tasa a los turistas, yo no sé. Pero se cobra en muchos sitios y la gente va, ¿eh? No, perdón, estoy de acuerdo. Son tres sobre todo es que estamos recibiendo demasiados turistas de manera absolutamente indiscriminada y que ya no nos dejan respirar en Madrid. Yo lo siento mucho. Bueno, y que contribuyan un poco también a la vida en la ciudad, que yo creo que es perfectamente compatible. Eso. Tú que eres el que manda en Tres Cantos, cuando vienes a Madrid eres turista en la capital, Jaure. Pues sí. Eso siempre lo dicen los que más viajan. Claro. Los que se van por ahí. Tú díselo a Florentino, que es al que hay que decirle esas cosas. También. Florentino hay que También decir es muchas verdad. cosas. Señora Maestre, ha sido un placer. El 15 de mayo nos veremos por la Nos vemos en la pradera. Un placer. Gracias por acompañarnos.